Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para ese último espacio del programa La Voz con el que concluimos el programa del viernes y ya anunciamos la siguiente semana, que es un espacio por el que ustedes saben que yo tengo una especial querencia. Siempre hago la obligada salvedad de que, por supuesto, la manera en que termina el programa La Voz todos los días de la semana, de lunes a jueves, es excelente, son profesionales excelentes que desarrollan un excelente trabajo pues relacionado con la literatura, con la economía, con la psicología. Pero los viernes siempre es algo especial. Y siempre es algo especial porque siempre les traemos a ustedes gente muy especial. Es verdad que a veces esa gente muy especial es solo conocida en un ámbito local e intentamos que la conozcan más allá de ese ámbito local. A veces es conocida en un ámbito nacional y procuramos que traspase fronteras porque La Voz es un programa con una audiencia absolutamente internacional y en otros casos pues hablamos de gente que sí tiene una proyección internacional. Pero en cualquiera de los casos, y sea cual sea el ámbito en el que son conocidos, es gente que merece la pena conocer, que merece la pena escuchar, que aportan cosas relevantes y que son gente muy especial. Es el caso de nuestro invitado esta noche. Nuestro invitado esta noche, algunos además lo conocerán por el seudónimo y puede que no lo conozcan por su nombre, pero es un personaje excepcional que a mí me hace pensar en otros tiempos y en otros tiempos en el buen sentido, en una época en que todavía el arte tenía una mordiente crítica y aparte de ser arte y aparte de intentar sugerir, entristecer, alegrar, lo que fuera, pretendía llevar a la gente a reflexionar y es algo que se ha ido diluyendo mucho, pero es el caso de nuestro invitado. Si yo les digo Miguel Villalba Sánchez, quizá no les suene mucho. Si yo les digo el chico triste, ya es otro cantar. Muy buenas noches, don Miguel, muy bienvenido a La Voz. Hola, muy buenas noches, don César. Patidifuso me ha dejado con esta introducción, ¿eh? No, se merece usted eso y muchísimo más. A todo eso hay una cuestión que siempre yo suelo preguntar a gente que ha terminado en alguna de las artes y es el hecho de si había alguien en casa que también, en el caso de don Miguel, echaba mano de los lápices, del pincel, de la acuarela, de lo que fuera, o si don Miguel es el primero que se lanzó al agua de empezar a retratar la realidad de manera gráfica. Pues en mi caso creo que fue bastante combustión espontánea, o sea, surgió de manera absolutamente espontánea. Creo recordar que mi madre tenía un primo que hacía acuarelas en Salamanca, pero creo que es el único nexo así familiar que ahora mismo recuerde yo relacionado con el tema de las artes gráficas. ¿Sí? Bueno, y cuando ese joven que un día se va a convertir en el chico triste se enteran en casa de que tiene estas inclinaciones, ¿cómo se toman eso? ¿Se lo toman bien o dicen, oye hijo, ¿por qué no estudias una carrera o te sacas unas oposiciones a funcionario o trabajas en una caja de ahorros, que eso son cosas fijas y que pueden tener un sentido y te olvidas de los lápices?
¿Qué pasó? Yo creo que ellos ya estaban resignados mi madre cuenta que con 2 años estaba ya manchando las paredes con plastidecores. O sea que yo creo que ya estaban un poquito viendo la que iba a venir. En ese sentido siempre fueron muy tolerantes mis padres, ¿eh? Mi padre, que era médico cirujano y que en paz descanse, solamente una vez en mi vida me cogió una vez por banda y me dijo: mira, hijo, ¿has pensado alguna vez en la medicina? Y yo le dije: no. Y ahí se terminó cualquier tipo de orientación familiar. Está muy bien, porque la respuesta no pudo ser más contundente, más clara y más sencilla. No. Y de la que me libré, sobre todo teniendo en cuenta cómo está el sistema sanitario hoy en día. Sí. De la que me libré. Efectivamente, es cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sin embargo, el chico triste pasó antes por la Facultad de Psicología. Cierto. Cierto, sí, 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 de manera absolutamente fortuita. Yo es que tuve un profesor de filosofía en el instituto que nos empezó a hablar de Freud, de la interpretación de los sueños, nos hizo leer también pues la apología de Sócrates, no recuerdo a propósito de qué. O sea, básicamente a mí me hizo relacionar todo lo que eran los estudios psicológicos con cosas muy interesantes, ¿no? O sea, multifactoriales. Y eso, unido al hecho de que yo, siendo de Tarragona, que es mi ciudad natal, no veía el momento de irme de aquí para poder estar fuera y vivir con otros estudiantes y tal, irme a Barcelona, pues todo junto propició que acabara estudiando psicología, rama clínica, en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero como podría haber acabado estudiando pues ornitología en cualquier otro sitio se hubiera podido escapar, ¿eh? Básicamente. Sí, sí, comprendo la historia. Bueno, ¿y cómo se da el salto de la psicología a de pronto convertirse en un artista gráfico que lo mismo realiza caricaturas, que ilustra, que anima, que pinta murales y que es dibujante de historietas? ¿Cómo es posible dar ese salto mortal sin romperse los huesos? Pues en realidad, digamos que moralmente, en realidad, ese salto en realidad jamás existió, porque yo siempre he estado toda mi vida compaginando todo lo que he estado haciendo con el dibujo, ¿no? El dibujo me ha acompañado toda la vida. Sin embargo, el salto profesional sí que tuvo un punto particular, y es que me contactó el señor Jean Plantureux. Otrora era el humorista gráfico oficial de Le Monde, se jubiló hace poquito, hará un año y poco y tal, que en el año 2004 fundó una organización que se llamaba Cartooning for Peace, junto al entonces secretario de la ONU, creo que era Kofi Annan, y sí, yo fui uno de los que inicialmente fue contactado para tener en plantilla representantes de humoristas gráficos en este país. Imagínense, yo que además no tenía ningún tipo de notoriedad en aquel momento. Estábamos yo y el señor Jaume Capdevila, que él sí que ha estado muchos años trabajando en el mundo deportivo, la vanguardia, etcétera, etcétera. Y entonces, entrando allí, entramos en un circuito internacional también, pues de exposiciones a nivel internacional de humor gráfico, etcétera, etcétera. Y en ese momento, a pesar de que previamente había estado pues participando también en muchos concursos relacionados con el humor gráfico, ganando premios y todo lo demás, yo todavía no me dedicaba profesionalmente a esto, ¿eh? O sea que básicamente hace relativamente poco, teniendo en cuenta lo que es el tiempo, que yo me dedico profesionalmente de esto, porque nos remontamos al 2011 cuando le cuento esto. Sí, porque hay una historia anterior que a mí me resulta muy, muy, muy significativa. Y es una historia que yo casi me atrevería a calificar como humanitaria. Es decir, el chico triste en un momento determinado se declara objetor de conciencia. Hasta donde yo sé, todavía le debió de pillar esa historia. A mí me pilló la amnistía, pero me pilló la amnistía al cabo de un montón de años de estar esperando. Yo creo que ya les daba vergüenza que anduviéramos pululando por el mundo a la espera de lo que iban a hacer con nosotros. Y no, estoy convencido de que fue así, y al final nos amnistiaron porque éramos miles de tipos ahí esperando a ver qué hacían con nosotros, y para que desaparezcan, meterlos debajo de la alfombra, y de eso nos libramos. Pero yo observo precisamente que en el caso del chico triste aquí hay un paso por las cosas más diversas, por programas para la paz, por repartición de ayuda humanitaria. ¿Usted llegó a estar en la antigua Yugoslavia durante la guerra? Sí, sí, efectivamente. Yo estuve ahí a través de una organización no gubernamental que se llama Servicio Civil Internacional. Estuve en el año 1994-95
en Oboñan, que era un campo de refugiados en un islote pequeñito a pocos kilómetros de la costa con Šibenik, la costa dálmata, que en tiempos de paz era una isla donde los niños iban a hacer colonias escolares de verano, etcétera, etcétera. Y ahí estuve, pues sí, estuve de voluntario a través de esta organización, básicamente dando clases de inglés a los refugiados que habían obtenido el estatus de refugiados políticos, particularmente a Estados Unidos y países escandinavos, recuerdo Dinamarca, Suecia, Noruega, y haciendo repartición del material pues, que llegaba donado por la Unión Europea para los refugiados de ese campo. Y vamos, no veo usted lo que vi yo allí. Bueno, cuéntenos, ya que lo acaba de mencionar y se ha adelantado a que yo se lo preguntara, cuéntenos algo de lo que vio usted en el curso de esa guerra de la antigua Yugoslavia, aunque usted estuviera en campos de refugiados. Pues aquello era una locura. O sea, yo recuerdo que para empezar era muy, muy complicado hacer actividades con los refugiados que habían ahí, porque algunos eran serbios, otros eran bosnios. Los serbios no querían hacer cosas con los bosnios no querían hacer cosas con los serbios. La autoridad era croata absolutamente corrupta, que violaba los derechos de los propios refugiados, que hacía tráfico de ese mismo material humanitario que llegaba de la Unión Europea a cambio pues de relaciones sexuales ilícitas con las voluntarias, a cambio. Aquello era una corruptela brutal que además de alguna manera velada intentamos denunciar. Había solamente un telefonillo en aquella isla. Estaba trabajando también con una chica que era holandesa, que hacía llamadas en sus tiempos libres de manera bastante clandestina a otras organizaciones para notificar lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Al mismo tiempo, pues los militares que podían llegar de refugiados a esa isla tenían también un estatus de protección y, sin embargo, eran denunciados, eran deportados. Por la noche llegaban los ferries para llevarlos a la costa, desaparecían y no sabías ya a dónde habían ido a parar. Bueno, aquello era un drama brutal. También cuando venían a buscar a los niños para llevárselos, porque separaban, normalmente daban el estatus de refugiado previo análisis médico. Entonces, la gente que no superaba determinados análisis médicos ya no podía salir de la isla. Entonces, claro, se llevaban a muchos niños y jovencitos que estaban sanos y sus padres no podían irse con ellos porque no daban, digamos, el análisis que tenían que dar sanitario para poder ir. Y aquello era un drama verlos desaparecer por la noche en ese ferry, mujeres bosnias llorando por el suelo de rodillas. Bueno, una cantidad de cosas, don César, que un día me encantaría escribir un libro sobre esto porque fue una experiencia bastante intensa. No, da material para escribir un libro y para escribir una tetralogía, vamos, si eso vamos. A todo eso, los soldados que había por allí, que eran de la OTAN, cascos azules, ¿qué eran? Pues habían, no, básicamente solamente habían soldados que estaban refugiados en ese islote donde estábamos, eran básicamente serbios. Y las autoridades eran croatas. Y esas autoridades croatas eran, de alguna manera, una de las más corruptas que he visto en mi vida. Son las que le digo que hacían pues estos intercambios. Eran, bueno, fanáticos. Nacionalistas, sí. Sí, nacionalistas ultracatólicos que odiaban a los bosnios por musulmanes, o odiaban a los serbios por bolcheviques. En fin, bueno, lo que suele pasar en todas las guerras, me imagino. Bueno, sí, seguramente es así. Bueno, me imagino que después de esa experiencia en la antigua Yugoslavia, con un cuadro que ha trazado usted con unas líneas muy esquemáticas, pero que vamos, ya a uno se le hiela la sangre en las venas, lo mismo hasta ocuparse de rehabilitar drogodependientes en Italia fue casi un balneario. Sí. Allí fue, eso fue un poco después, inmediatamente después, básicamente. Sí, estuve trabajando también de voluntario en el proyecto Hombre, se llamaba, si no recuerdo mal. Sí. En la localidad de Tuscaña. Primero estuve en la localidad de Tuscaña, que ya era un centro en que los usuarios venían desintoxicados y ahí básicamente se ocupaban de actividades agrícolas, cuidaban huertos y básicamente pues ya era su último estadio de desintoxicación, ¿no? Y luego, después, dando un paso atrás en el tiempo terapéutico, digamos, acabé en otro centro en Civitavecchia del mismo proyecto,
en el que recibíamos directamente a la gente de la calle. O sea, allí empezaban a ser tratados con metadona y aquel era ya un poquito más, ahí había un poco más de mambo, porque ahí venían directamente del meollo y las situaciones que se veían también eran tremendas. Sí. Hay otra cuestión, porque también tuvo luego otra etapa en Polonia ayudando a alcohólicos, es decir, usted casi parece que iba saltando de la guerra a la droga, de la droga al alcohol, es algo tremendo. Pero me ha llamado mucho la atención que en esta parte de su vida, que no está relacionada con el arte, aunque me imagino que dibujaba, pintaba y todo lo demás en paralelo, pero de alguna manera la actividad estaba aquí. Me llama la atención que en lo que sí ha reincidido usted, por decirlo de alguna manera, ha sido en la asistencia a los disminuidos psíquicos. Eso en España ya, pero efectivamente es un área de trabajo en la que ha estado más años que en las otras, quizá con más regularidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la situación de los disminuidos psíquicos o psíquico-físicos en España en estos momentos? Sí, pues mira, ahí es cuando empecé, precisamente cuando volví de Roma, dejé ya de trabajar activamente con esta ONG, volví aquí a España y entonces empecé a trabajar en temas de asistencia social. Previamente al tema con los disminuidos estuve también en centros de acogida de menores, donde vi también cosas que le helaban a uno la sangre, ¿no? Que básicamente allí pues encontrabas perfiles de todo tipo, o sea, desde el punto de vista psicológico encontrabas usuarios además de diferentes edades, compartiendo unos espacios y unas actividades que eran absolutamente inadecuadas, ¿no? Y habían pues episodios de violencia, porque eran menores con trastornos psicológicos también. Muchos de ellos, al cumplir los 18 años, eran expulsados de esos centros de acogida. La policía, de hecho, estaba esperando para que cumplieran la mayoría de edad para ir a buscarlos porque tenían antecedentes. Claro, cuando esto lo denunciabas a los directivos de los centros, te decían, mira, no nos seas más papista que el Papa porque esto es lo que hay. Si no están aquí, están en la calle, ¿no? Si no están en un centro de acogida de la Generalitat, están en la calle. Entonces, juzga tú qué es lo mejor o lo peor, ¿no? Yo ya empecé a entender ya básicamente lo que se puede y no se puede esperar de este tipo de infraestructuras, ¿no? Con todo su peso. Luego entré a trabajar ya en el tema también de las casas familias con disminuidos psíquicos en una asociación que se llama El Pont aquí. Coordinando pues varias casas familias, haciendo básicamente labor de educación social. Y bueno, un poquito la situación no deja de ser la misma, ¿eh? También estuve en el Centro de Parálisis Cerebral de La Montañeta haciendo unas prácticas y la sensación que yo me llevé es que se hace lo que se puede con lo que se tiene, que básicamente es poco, pero lo triste es que no sea poco porque no hayan medios, sino porque los medios destinados a esos servicios se van quedando por el camino, don César, que eso es lo que suele pasar. O sea, es como la guerra de Yugoslavia, pero en un país en paz. Exactamente, trasladada a las instituciones de un país supuestamente democrático y pacífico. Y ojo, yo no denuncio en particular a este, ¿eh? Yo creo que básicamente, como estamos viendo también con toda esta debacle globalista de la que se habla mucho siempre en su programa, creo que es un problema que afecta básicamente a todos los países y de manera cada vez más incipiente, ¿no? Pero sí que en España quizás nos llevamos la palma desde hace bastante tiempo. Y lo que sí yo vi desde dentro, pues trabajando en este tipo de centros, es que básicamente la calidad del servicio depende de la calidad humana de los que están, de los que lo están proporcionando, no de los medios institucionales, porque básicamente los medios institucionales son escuálidos y además se acaban perdiendo donde no deberían perderse, ¿no? Básicamente... Yo estoy de acuerdo con eso y además, vamos a ver, yo lo he visto en muchísimas áreas de la administración sin que sean necesariamente de asistencia. Es decir, yo he tenido ocasión de ver, pero hace décadas, y ha ido a mucho peor, cómo al final una escuela, una clase, funcionaba sobre la base del docente. Exactamente. Entonces tú llegabas a un colegio público humildísimo en una zona de barrio marginal y te encontrabas una clase que funcionaba de maravilla porque efectivamente el docente es que se entregaba en cuerpo y alma. Pero en ese mismo centro, un curso más allá era una calamidad total y absoluta porque el docente ya se había rendido, había capitulado, había dicho, bueno, para lo que me pagan y para lo que llega y no sé qué, pasa esto. Y luego, efectivamente, un gran drama que en España es terrible y es la cantidad de dinero que se va quedando por el camino.
Exactamente. Exactamente, sí. Es una pena porque es una guerra con dos trincheras, ¿no? Por un lado está la absoluta prevaricación institucional y el robo recurrente, ¿no? Pues a través de lobbies y a través de prevaricaciones de todo tipo, que ya los profesionales no llegan a recibir las ayudas que teóricamente deberían recibir para realizar su trabajo. Y por otro lado también está ese aspecto humano, ¿no? Al cual muchos capitulan, como usted ha dicho. Muchos dicen, pues mira, yo en estas condiciones, como no puedo trabajar, ahí se ha quedado. Yo vengo aquí, ficho, hago lo que tengo que hacer mínimamente, porque ya no vale la pena que yo me esté quemando la vida en estas condiciones cuando nadie aprecia lo que estoy haciendo o cuando no puedo hacer lo que... Y entonces, allí es cuando se derrumba absolutamente todo. Yo creo que básicamente esto es un vicio generalizado. Se ha derrumbado, creo, hablando de esta debacle generalizada, todos los sectores institucionales, precisamente por eso esa parte de cada sector que capitula a esta Babilonia, digamos, ¿no? Y dice, está todo perdido, yo aquí ya no tengo nada que decir, yo aquí ya no voy a hacer nada, no voy a ejercer ya con profesionalidad mis competencias, porque total no va a servir para nada y porque total esto está acabado, ¿no? Claro, básicamente esta es la base de la corrupción. Sí. Básicamente, moral e intelectualmente es la base de la corrupción. Es cuando todo se desmorona, ¿no? O sea, no solamente ya por intereses que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo, sino también por esa depresión inducida que le acaba atrapando a uno en un sistema en el que ve que nada funciona y que al final los que están llevando la voz cantante y se lo están llevando calentito son los más sinvergüenzas, ¿no? Sí, esto pasa en todos los sectores. Es así. Sí, yo comprendo lo del seudónimo del chico triste, ¿eh? O sea, quiero decir, con todas estas experiencias, evidentemente uno pues ve las cosas como son, porque además, vamos a ver, esto es algo terrible y no creo yo que don Miguel me vaya a quitar la razón, pero claro, el problema es que por un lado ves todas las declaraciones institucionales que no suelen tener contacto con la realidad, pero que están ideologizadas hasta las trancas, y luego por el otro lado tienes la realidad, y claro, la realidad no se parece en absoluto. O sea, esta gente vive en un Matrix, donde los querrían más que dentro del Matrix, pero luego la realidad terrible de esa gente que necesita asistencia y que da lo mismo que sean víctimas de la guerra, que sean personas con problemas psíquicos, que sean menores, etcétera. Ese es otro mundo totalmente distinto, ¿no? Exactamente. Aparentemente tendría que haber una conexión, pero la conexión es mínima y generalmente justificativa de gastos presupuestarios. Bueno, don Miguel, y en medio de toda esa historia, a usted se le ocurre utilizar el lápiz y los lápices de colores para lanzar un mensaje de realidad que me imagino que tiene que ser muy ofensivo. Cuando uno escribe el procés es un estrés, por ejemplo, o que si quieres arroz Cataluña, porque además usted titula muy bien, tengo que decirlo, o el gran peseteo, nuevo orden mundial, nuevo orden criminal, sí, que es una obra de este mismo año, o hace usted unas caricaturas donde lo que es la agenda globalista pues queda absolutamente en pelota, que diría Cervantes. Bueno, esto se lo dejan pasar o esto tiene un coste. Los ilustradores gráficos, los dibujantes, etcétera, que siempre tuvieron, por lo menos muchos de ellos, un enorme mordiente, es decir, incluso los que dibujaban historietas en la época de Franco, que es la época de mi infancia, pues te pintaban un Carpanta, que el pobre era un muerto de hambre, como había multitud de muertos de hambre en España, o te pintaban a un Vázquez que era un moroso, que él lo era, además, y tenía varias esposas y todo lo demás. Aparte de eso era un tipo muy divertido, pero vamos, era una social totalmente. Y de alguna manera reflejaban incluso en historietas para niños una realidad. ¿Eso sigue existiendo o por el contrario los autores de historietas, los ilustradores gráficos también han acabado domesticados?
Pues mire, yo espero que, optimísticamente espero que vuelva a renacer una estirpe de profesionales, aunque si tenemos que quedarnos con las palabras del señor Yuval Noah Harari, por ejemplo, que ya vaticina que ni siquiera van a haber humanos dentro de 10 años, pues sería ya muy optimista estar esperando que resucitara el espíritu del humor gráfico, ¿no? Pero mire, yo recuerdo los tiempos de la, por favor, del Hermano Lobo, todos estos de mis favoritos, Chumi Chúmez por su humor negro insuperable, y el gran Antonio Fraguas Forges, además personal amigo mío, como de la familia, que me trató siempre, me ayudó, me prologó libros, estuvo siempre de mi parte. Y estos señores lo que tenían que hacer en aquella época básicamente era utilizar la metáfora más profunda, ¿no? Para ir saltando pues todo el tema de la censura de aquella época. Yo creo que ahora mismo pasamos un periodo en el que se podía decir absolutamente todo, lo cual tiene algo de positivo y de negativo al mismo tiempo, porque claro, cuando se puede decir todo de manera absolutamente explícita, también mucha gente aprovecha para denigrar la calidad de la propia profesión, ¿no? O sea, hay chistes que son... Claro, el tema del gusto o del mal gusto es algo muy arbitrario, ¿no? Pero efectivamente nosotros atravesamos un periodo en el que, pudiendo decirse todo, ahí se colaba también, se filtraba también algo que de alguna manera mediocrizaba la magia del humor gráfico, ¿no? Que básicamente para mí es poder decir algo, a poder ser sin palabras. Fíjese, yo creo que la viñeta perfecta es muda y de una manera que pueda entender todo el mundo, ¿no? A poder ser que sea internacional, que sean conceptos tan sintetizados de manera tan genial que puedan entenderse de manera inmediata. Yo creo que ese tipo de humorista ya ha desaparecido, se ha perdido, y no solamente por la censura que estamos viviendo estos tiempos, que yo en los años que llevo de profesión es la más brutal que he visto en mi vida, ¿eh? Porque fíjese Yo también. Efectivamente. Fíjese que esos libros que ha mencionado usted sobre el procés, que yo fui, aunque esté mal que lo diga, pero yo fui el único en Cataluña, junto con el señor César Romeu, que murió hace poco, uno de los fundadores del Jueves en sus épocas gloriosas, no lo que ha quedado de esa revista, que ahora no es más que un panfleto propagandístico que carga siempre contra los mismos y cobardemente silencia los temas de actualidad. Pues nosotros, que fuimos tímidamente los únicos que nos atrevimos a criticar el procés independentista desde la propia sede televisiva del TV3, que tiene mérito, dijimos lo que queríamos decir, porque aquí existe un problema de base cuando hablamos de censura, y es que la principal censura, y esto lo habrá oído usted miles de veces, pero es una realidad, proviene de uno mismo. Porque no tengo la menor duda de eso. Exactamente. Si uno quiere decir algo, lo dice. Otra cosa es que no esté dispuesto a aceptar las consecuencias que se van a derivar de esa sinceridad. Pero yo ciertas cosas las dije alto y claro en el TV3 en aquel periodo del 2017-2018, que era el calentito, en presencia de señores como Antonio Baños, Carlos Rubira, y en directo. Y cuando se hablaba del 155 y de la debacle franquista en España, etcétera, etcétera, pues no había más que mencionarles de dónde procedía el artículo 155, copia y pega de Constitución alemana, cuántas veces en Baviera se habían tumbado referéndums de independencia en aquella región alemana, cómo no eran legales, por ejemplo, en Francia, partidos en cuyos estatutos se llevara la disociación territorial, en este caso, pues por ejemplo, la CUP, la Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. ¿Qué penas tiene en la Constitución finlandesa o danesa el delito de sedición? Entonces, tú decías todo esto en directo. Claro, como es en directo no te lo pueden cortar. Un día ya le contaré, si seguimos en contacto, las anécdotas que yo he vivido estos 7 años allá, ¿no? Si tú lo dices y es un programa directo, no te pueden cortar. Otra cosa es que luego te puedan amonestar o puedas tener problemas laborales. Bueno, yo he vivido en directo en televisión que iban a publicidad. Uh-huh. O sea, que quiero decir que... ese es un recurso muy utilizado. Sí, yo eso lo he sufrido. O sea, pero evidentemente si es directo lo tienen más difícil porque por lo menos 2 o 3 frases seguidas has conseguido enhebrar. Esa es la realidad.
Cierto, cierto. Yo tuve la suerte, ya le comenté, tuve la suerte de que en aquella época pues el programa era conducido por una gran profesional, Lidia Heredia, siempre la recordaré con mucho cariño, que ahora está de corresponsal en Washington. Cuando entró RC al TV3 salió todo el equipo anterior y boom, lo que suele pasar. Y digamos esas gamberradas pasaron más o menos desapercibidas, porque tenga usted en cuenta que la figura del humorista gráfico en este país, porque en otros no, en este país es una figura muy irrelevante. Nosotros no dejamos de ser pintamonas. Así como en Francia, por ejemplo, un humorista gráfico, un dibujante de cómics o el cómic en general tiene un estatus cultural, ¿no? O sea, el cómic en Francia se cataloga en las librerías también, incluso pues, en espacios de sociología, de antropología, de literatura, de narrativa. Aquí no hemos pasado de ser pintamonas, básicamente, los dibujantes, ¿no? Con lo cual, por un lado, está bien, porque a veces puedes hacer, entre comillas, esas gamberradas que decimos, que no van a pasar muy desapercibidas porque se sigue menospreciando el valor de un dibujo, cuando en otros países como Estados Unidos, por ejemplo... Unidos se considera novela gráfica, o sea, es una novela gráfica, es otro tipo de novela. Exacto. Y solamente se le considera novela gráfica, sino que usted ahora mismo entra en cualquiera de las cadenas de librerías que pueda haber, pues, en fin... cualquiera de ellas, y en principio usted tiene toda una sección de novela gráfica. Exacto, sí. Y en Estados Unidos, como usted sabe perfectamente, pues se han incluso reclutado soldados para la Segunda Guerra Mundial a través de cortos animados de Walt Disney. Exactamente, sí. Porque... Y en Italia han caído gobiernos por una viñeta en la portada de diarios nacionales. Digamos que el peso que tiene, el potencial que tiene una imagen más o menos satírica, en este país no se acaba de terminar, o no se acaba de terminar de entender, ¿no? O una pequeña animación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese pasar desapercibido, ese menosprecio, digamos, por la fuerza y el potencial que tiene el humor gráfico, por un lado está bien, porque uno quizás se meta en menos follones de los que se pueda meter un periodista o un redactor de letras, ¿no? Pero por el otro lado también acaba siendo como un petardo mojado, suele ser bastante irrelevante. Y sin embargo, sus subvenciones reciben algunas publicaciones no ya por lo que dicen, sino por lo que dejan de decir, ¿no? Previamente mencionado. Exacto. Sí. Previamente he mencionado una publicación que ya no voy a volver a mencionar porque tampoco hace falta hacer sangre, y al final el colectivo de humoristas gráficos no es muy grande, somos todos amigos y todo el mundo hace lo que tiene que hacer para ganarse las lentejas y cada uno sabe hasta dónde tiene que llegar, cuáles son sus responsabilidades o cómo entiende su propia profesión, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, cuando usted me ha hablado de la censura, yo ahora mismo estoy metido en un derrotero brutal, también a nivel internacional, porque estoy básicamente como Gary Cooper en la película Solo ante el peligro. Estoy, pues, digamos, denunciando este silencio, esta omertá generalizada que el sector del humor gráfico, no solamente en este país, sino a nivel internacional, está presentando ante toda esta debacle que estamos viviendo, ¿no? El fraude sanitario, la implicación de la OTAN en la guerra de Ucrania, quién hay detrás de personajes como Zelensky, o hablando también del cambio climático, quién hay detrás de personajes como Greta Thunberg. Son todo temas absolutamente prohibidos, porque a mí me siguen contactando esta asociación con la que digo que empecé a trabajar profesionalmente, Cartooning for Peace, por ejemplo, para enviar viñetas para el programa de TV5 francés, Une Semaine dans le Monde se llama, y cualquier contenido que haga referencia pues por ejemplo, hablando de la guerra de Ucrania, el Donbass, Donetsk o Lugansk, ¿no? O sea, la absoluta invisibilidad de los derechos humanos de la población, digamos, rusoparlante de aquella zona. Sí. Todo lo que ha estado sucediendo desde la Maidan financiada por Soros en Ucrania, ¿no? Todo eso no se toca. El Pfizer-Gate en el Europarlamento, que fíjense usted, si ya esto es cosa de conspiranoia, que hay una comisión anticorrupción que ya está removiendo ahí en el Parlamento Europeo y que hay más de 20 europarlamentarios que en sede ya han estado denunciando las corruptelas de la señora von der Leyen, de su marido, de la compra a través de su empresa de terapias génicas Orgénesis, de Viales, etcétera, etcétera. Ni mu. O sea, noticias que haría 10 años ocuparían portada un año entero,
absolutamente silenciadas de una manera brutal. Bueno, recuerde usted cómo cuando nos quisieron vender la primera vacuna hace años, la misma gente que ahora ha dicho que la gente tenía que vacunarse, incluso los han insultado, en aquel entonces fueron críticos. Por ejemplo, Iñaki Gabilondo. Sí. Y, por ejemplo, Mercedes Milá y otra gente, en aquel entonces todavía fueron críticos. Es decir, hemos ido, pero cuesta abajo de una manera tristísima. Absolutamente. El señor Gabilondo, Mercedes Milá, corren todavía los trozos por YouTube, denunciaron de una manera encarnizada toda la mafia farmacéutica cuando el tema de la gripe A, recuerdo yo. ¿Qué ha pasado con estos profesionales en este caso? Mutis por el foro. O sea, lo más decente que han hecho profesionales es irse por la puerta de atrás o guardar silencio, si se puede llamar a eso decencia. Porque yo siempre recuerdo esto de, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras de Jesús en el Apocalipsis, efectivamente. Exactamente. Pues esto es precisamente lo que estamos viviendo, y en el ámbito de mi profesión y en el colectivo mío, no nacional sino internacional, yo estoy percibiendo esta tremenda enfermedad de la profesión, este silencio connivente, ¿no? Este miedo, este terror. Luego hablas entre bambalinas con tus colegas y te dicen, no, sí es verdad, pero ¿para qué te vas a buscar problemas? Pero que, oye, que yo tengo una familia, tengo una hipoteca, etcétera, etcétera. Yo de esto lo puedo entender. Pero yo siempre he pensado que nuestra profesión, igual que la medicina, tiene por decirlo así, tiene un juramento hipocrático, ¿no? Porque precisamente de lo que se trata nuestra profesión es de denunciar cualquier tic totalitario despótico, cualquier violación constitucional o de los derechos humanos. Y vamos, servidísimos últimamente de violaciones de ese tipo. Entonces, si ya el humorista gráfico, que teóricamente es una figura controvertida, polémica, que se puede permitir eso, que tradicionalmente los medios de comunicación, digamos, el espacio de humor era una especie de oasis en el cual se podía permitir uno ser políticamente incorrecto, porque formaba parte del lenguaje, ¿no?, del humor gráfico. Todo esto se ha terminado. Pero sí, lo más terrorífico es que incluso estas asociaciones de divulgación del humor gráfico, que no dejan, y también a nivel académico, que no dejan de organizar tertulias y exposiciones relacionadas con la censura, están siendo un aparato absolutamente directo de esta censura a través de su silencio, ¿no? De su silencio total. Es así. Yo veía hace muy poquitos días, veía Albert Boadella, que ha grabado una especie de vídeo, ¿no?, para contar alguna de las cosas. Albert Boadella siempre tuvo mucho ingenio, tanto en la época de Franco como en la época de la transición, como después gobernara quien gobernara, con lo cual a veces el guantazo se lo llevaba en mayor o menor medida. Sí. Yo lo he entrevistado en alguna ocasión, es un personaje muy divertido, sí, y te cuenta, por ejemplo, cómo estando detenido en un hospital en la época de Franco, pues bueno, la idea de que realmente podía escaparse, se escapó por los tejados, porque tampoco la cosa era tan dura, y te cuenta muchas cosas. Y en este vídeo, que yo creo que duraba un par de minutos, no más, empezaba a decir que había una censura que era peor que la censura que él había sufrido en la época de Franco. Absolutamente. Y empezaba a dar ejemplos, ¿no? Y entonces hablaba del lobby gay, hablaba de las feministas, hablaba de una serie de cosas. Y dice, claro, cuando tú lo quieres hacer y en 2 palabras él te mostraba que la cosa hubiera tenido su gracia y hubiera llevado a pensar a la gente y todo lo demás, inmediatamente te dicen, no, mira, no te metas con eso porque se va a armar no sé qué, van a decir que eres un machista o van a decir que eres un homófobo. Y entonces él examina en ese vídeo 3 o 4 temas y es la pura verdad. O sea, vamos a ver, yo he visto cómo cargó Pujol contra Boadella cuando hizo el famoso, aquella famosa parodia que era exactamente, que todo el mundo veía que era Pujol, pero que él aprovechaba toda la historia de Ubu, que es un clásico del teatro del siglo XX, ¿no? Sí. Y entonces, efectivamente, pues bueno, con presiones, pero lo podía hacer. Pero es que hemos llegado a una situación
en que primero hay mucha gente que ya está adoctrinada y se lo cree. O sea, silban que hay que ir a la izquierda y van a la izquierda, silban que hay que ir a la derecha y van a la derecha, silban que hay que subir el monte y van todos jadeando subiendo el monte. Eso es verdad. Pero luego hay gente que lo sabe y calla, y eso es lo peor. Exacto. Y eso Exacto, es lo peor. El cáncer es ese, o sea, el cáncer no es tanto ya, por ejemplo, hablando de redes sociales, está este Ministerio de la Verdad que ya se instituyó en el 2019, si no recuerdo mal, fue Sí. en marzo que Neutral, Maldita y todas estas agencias supuestamente para eliminar fake news dirigidas por los mismos directivos de A3 Media Mediaset, la señora Ana Pastor, etcétera, etcétera, Sí. cuando firmaron con Facebook, por ejemplo, tenga usted en cuenta que yo llevo 109 cuentas cerradas en Facebook. Yo ya sigo ahí dando simplemente la matraca. No está mal, no está por mal. llevar la contraria. Yo ya solamente tengo voz en Telegram ahora mismo, el chico triste en Telegram, solamente ahí es el único espacio que me queda sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y no solamente es el problema del Ministerio de la Verdad en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es que efectivamente esto se ha instaurado a nivel institucional vía subvención. Porque le cuento también a través de la plataforma Cartooning for Peace, de Cartoon Movement, de la cual estuve formando parte también durante mucho tiempo. Todavía, a pesar de que he sido amenazado con la expulsión, le explico por qué. Por una viñeta sobre los camioneros canadienses cuando les congelaron las cuentas para poder boicotearles la marcha, ¿no? O sea, a mí me llegaron a decir que yo era un conspiranoico y que además era un activista de extrema derecha por haber denunciado que el gobierno canadiense se hubiera permitido bloquear las cuentas, que es la propiedad privada de las personas, para impedir una lícita manifestación. Claro, el director de esta asociación, que es un señor holandés, que en aquella época me amenazó con expulsarme de la plataforma, acusándome de activista de extrema derecha porque lo del fascista, el racista, el homófobo es lo que te salta directamente, no solamente a los humoristas gráficos, a los periodistas o a cualquiera que se atreva a denunciar los lobbies del LGTBI o la memoria histórica selectiva y, en fin, todos estos temas, ¿no?, que son estelares en el supuesto progresismo. Pues ese señor que es holandés, ahora que su país está sumido prácticamente en una guerra civil y que tiene a todo el sector agrícola y ganadero llamando a las puertas del señor Mark Rutte, pues este señor no se atreve ya a llamar al 80% del tejido industrial de su país fascista y activista de extrema derecha. No se atreve, pero calla. El tema no lo va a sacar, porque claro, tienen una cantidad de subvenciones a través de filantropías varias y de agendas 2030 varias, etcétera, etcétera, con su loguito en cada una de sus actividades y en cada una de sus conferencias sobre la censura, que no se puede usted ni imaginar. Cuando le invitan a una conferencia sobre la censura, siguen hablando de las caricaturas de Mahoma, siguen hablando de Charlie Hebdo, que por cierto, Charlie Hebdo, a mí poco me podrán decir, cuando asesinaron a los compañeros de Charlie Hebdo, uno de ellos, el señor Tiñú, colega mío con el que compartí algunas exposiciones, directamente lo que hicieron fue encumbrar la figura del humor gráfico vía la transgresión del asesinato, etcétera, etcétera, pero luego el mensaje no les importó absolutamente nada. O sea, continuaron con esa pleitesía básicamente subvencionada, ¿no? Porque claro, cuando un organismo tiene una cierta visibilidad mediática es porque tiene una vía de inversión totalmente institucional. Totalmente. Y así tienen tomada totalmente a la profesión, don César. A mí lo que me parece además bochornoso, y claro, sobre esto podríamos estar hablando horas, es que encima los supuestos mecanismos de verificación de la verdad estén costeados por Soros. Es decir, pero ¿cómo puede uno descender a tal grado de vileza moral, primero de convertirte en censor de tus compañeros? Y después de convertirte en censor de tus compañeros, además convertirte en censor de tus compañeros a sueldo de lo peor de la agenda globalista. O sea, es algo, claro, pues esto recuerda aquella película de Clint Eastwood del Fuera de la Ley, que quien iba sirviendo de guía
a las tropas de la Unión que pretendían matar a Josie Welch, que era el sureño Clint Eastwood, era un compañero suyo de combate, ¿no? Que se llamaba Fletcher, si yo no recuerdo mal, y que interpretaba a John Vernon. Y entonces el que iba directamente guiando a esta gente era ese, ¿no? Igual que pasaba en el Grupo Salvaje, ¿no? Que también quien iba persiguiendo al Grupo Salvaje lo hacía con la ayuda de un antiguo compañero del jefe del Grupo Salvaje, ¿no? Bueno, pues este personaje, que es de lo peor que hay, que es el delator, es el traidor, es el vendido, encima se autoerige en la guía moral que decide lo que es verdad y lo que es mentira, y además lo hace a sueldo de oligarcas. O sea, es de lo peor que uno se puede imaginar. Y a mí todo esto me hace pensar, porque claro, al final, como usted muy bien decía, claro, hay gente que se juega el poder pagar la hipoteca. Exacto. Que no es ninguna tontería. Yo comprendo que en España, donde mucha gente tiene como único horizonte pagar la hipoteca, eso es gravísimo. Lo entiendo y no estoy ironizando con ello. Pero claro, cuando esta gente luego te dice, si nosotros hubiéramos vivido en Alemania en 1933, no hubiéramos consentido nada, dices, hombre, no me hagas con tonterías. La gente que estaba en el año 33 en Alemania, como mínimo se jugaba que un día llegaran los camisas parda y le pegaran un palizón, pero palizón. Y lo mismo le mandaban a un campo de reeducación a ver si se reeducaba, porque al principio era de reeducación solamente. Exacto. Y hubo gente que resistió frente a eso. Si tú, por el temor de no pagar la hipoteca, llegas a lo que llegas, si tú llegas a tener a los camisas parda desfilando por la calle, te pones una camisa parda también, la misma gorrita, y desfilas con ellos, no me vengas con historias. Exacto. Y esto lamentablemente es así, y esa cobardía frente a situaciones que claman al cielo, bueno, algunos estamos curtidos porque llevamos mucho tiempo viéndola. Es decir, a usted le ha pillado pues en un campo de refugiados y en otros sitios, a mí me ha pillado en otros sitios y he visto exactamente la misma cobardía ante situaciones de injusticia que clamaban al cielo. Pero no me pretenda al mismo tiempo decir que hay libertad, democracia, que no hay censura. Oiga, porque no soy tonto. Y si me orina, encima no me diga que está lloviendo. Exacto. Si es que, a ver, el problema, digamos, el drama es la naturaleza humana. O sea, esos personajes que ha citado de las películas son los herederos del Judas Iscariote, ¿no? Sí, las 2 monedas de plata o las 4. Es que siempre, ¿qué hay detrás? El poderoso caballero. Siempre está lo mismo, ¿no? Sí. Y la naturaleza humana, pues, es cíclica y se repite. Lo realmente preocupante de todo esto es que la gente que calla o por miedo o por ignorancia, sobre todo los que callan por miedo, no entienden que con ese silencio lo que están haciendo es cavar más profundamente la fosa de su futuro, del futuro de sus hijos, etcétera, etcétera, en una situación en que tenemos las instituciones básicamente tomadas, ¿no?, por organismos multinacionales que se están ya permitiendo decretar leyes que son antihumanas de manera más absoluta, que violan incluso la propia independencia corporal, orgánica, que ya es llegar al extremo y diabólico de decir, no te pertenecen ni tus pensamientos, básicamente. Es así. Es así. Yo no tengo al respecto la menor duda. En fin, don Miguel, yo seguiría hablando con usted toda la mañana porque me parece que tiene una conversación muy interesante, de verdad, muy entretenida y muy inteligente. Cada vez es menos fácil encontrar a alguien con quien tengas una conversación inteligente, con lo cual yo he disfrutado enormemente esta entrevista, pero claro, igualmente, al final, porque llevamos una hora charlando a lo tonto. Ya le digo. Yo no me he dado ni cuenta, pero por ahí andamos. Una última cuestión para rematar todo esto. La gente que quiera seguir al Chico Triste, que quiera ver sus dibujos, sus ilustraciones, etcétera, ¿qué tiene que hacer? Pues bien, ahora mismo, como le decía, a mí me han cerrado 3 cuentas de Twitter, en Instagram me han cerrado 2 y estoy baneado, ya no puedo abrir más. YouTube cerraron 4, ahora mismo tampoco estoy en YouTube. Facebook, 109 cuentas censuradas, creo que tengo un récord Guinness, lo voy a examinar. A ver. Explótelo, eso sí.
Con lo cual ahora mismo yo estoy habilitado en El Chico Triste en Telegram, todo junto en minúsculas, El Chico Triste. Ahí tengo mi espacito pequeño donde sigo subiendo mis viñetas. Algunas se siguen filtrando todavía en algunos medios, ¿no? Sigo haciendo algunas cositas en algunos medios. Algunos medios se empiezan a atrever a cuentagotas, a denunciar según qué cosas de manera muy velada y todavía muy metafórica, pero poquito a poco, digamos, lo que yo voy filtrando y mi trabajo sigo presentándolo en este espacio, en este oasis de Telegram que tengo, lo intento filtrar en redes sociales más mediáticas, el poco espacio que duro antes de ser expulsado, pero continúo, digamos que llevo esta militancia digital también en la agenda del día al día. Y básicamente sí, emplazo a la gente que esté interesada en mi trabajo pues a buscarme en Telegram. El Chico Triste, todo junto en minúsculas, ahí estoy. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, hubo una época, don Miguel, en que este programa se hacía en directo, en un estudio, venía el invitado y yo siempre, como pequeño detallito por el hecho de su paciencia y de su generosidad de estar con nosotros, le regalaba uno de mis libros dedicado. Siempre le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo, era un pequeño gesto de gratitud, pero esto en estos momentos en el ciberespacio es imposible. Y entonces yo tengo que dejar una melodía a los invitados, pues eso, como un pequeño gesto de gratitud por su gentileza y su paciencia, sometiéndose a la batería de preguntas. En su caso, he escogido un tema gospel que yo confieso que es uno de mis temas preferidos, además en la versión de The Golden Gospel Singers, que es la que le voy a dejar, que es un tema que se llama Oh Freedom, Oh Libertad, ¿no? Y en la que este fue un tema, además, muy conocido en la época de los derechos civiles en Estados Unidos y muy utilizado, en el que se hablaba de ese oh libertad, y si en algún momento al final acabo en la tumba, bueno, pues en cualquier caso yo he luchado por la libertad y sé que me encontraré con Jesús. Confieso que no lo tengo de himno de este programa porque el Stand By Me es obligado, o sea que y lo vamos a mantener, pero si alguna vez llegara a cambiar la sintonía de este programa sería por el Oh Freedom, que para mí es un tema precioso y que lo dejo con usted porque efectivamente usted es uno de esos casos en los que ha tomado la libertad como bandera, ha seguido haciendo el trabajo que tuviera que hacer. Se equivocará, como todos nos equivocamos en un momento, en otro, pero no cabe la menor duda de que lo que hay detrás es noble, es la defensa de la libertad y es la advertencia frente a las terribles amenazas contra la libertad que existen, y esas terribles amenazas pues es la OTAN en Yugoslavia, es la OTAN en Ucrania, es obligar a la gente a que se vacune, es imponer la agenda globalista y etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a eso, usted, yo también, consideramos que hay que hacer valer la libertad. Muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer de partir con usted durante esta hora y en algún recodo del camino nos volveremos a encontrar. Don Miguel, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, don César. Muy apropiado el tema, además, porque yo toco la armónica blues, o sea que ¡Anda! me ha acertado usted de pleno. Pues cuánto lo celebro. Para mí es un tema maravilloso y incluso en ocasiones que a lo mejor el día ha sido, pero duro, ya no sabes lo que vas a poder aguantar. Yo a veces me pongo el Oh Freedom o me pongo a cantarlo directamente y se me levanta el ánimo, efectivamente. Un abrazo muy fuerte, don Miguel. Un abrazo, don César. Muchas gracias. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. Over me. And before I be a slave,
Y con estos compases absolutamente extraordinarios de uno de los mejores himnos gospel que se han escrito, el famosísimo Oh Freedom, Oh Libertad, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y al final de las singladuras de esta semana del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.